Todos también bienvenidos a todos los maestrantes. La verdad es que la vida nos da ciertas sorpresas a las que no nos podemos imponer. Nos habíamos despedido, bueno, hemos tenido la oportunidad de reencontrarnos. Creo que eso también nos ahorra tal vez el tema de la presentación en cuanto a mi formación y a mi trayectoria. Bienvenidos, vamos a empezar con la revisión de los contenidos de este módulo, precisamente de la unidad 1. ¿Me confirman si ya tengo proyección de la pantalla? Sí, máster. Sí, máster. Sí. Bienvenidos entonces a este módulo 2, un paso más a la meta que ustedes se han trazado, ¿no? Obtener el título de maestría en educación básica. Este módulo se denomina Metodologías de Interaprendizaje para la Educación Básica. Hoy revisaremos el primer tema de la unidad 1, denominada la complejidad y dilema de la enseñanza. Bien, hagamos un breve recorrido por todos los módulos que se desarrollarán a lo largo de este mes. Bien, este módulo tiene 4 unidades. En la primera unidad vamos a revisar la complejidad y dilema de la enseñanza, con el tema principios y enfoques teóricos que orientan la educación básica. También revisaremos el tema 2, la complejidad de nuestro contexto educativo actual. En la unidad 2 realizaremos un breve recorrido por la evolución histórica del sistema educativo ecuatoriano. En el tema 1, precisamente se revisará esta evolución histórica del sistema educativo ecuatoriano, y en el tema 2, un proceso de cambio y transformación de la educación básica en ese periodo histórico para la humanidad 2020-2021. En la unidad 3, revisaremos algunos procesos de aprendizaje. En el tema 1, los procesos de aprendizaje, fases y elementos fundamentales. Y en el tema 2, interés, atención, motivación, los desafíos de hoy. Y finalmente, la última semana, revisaremos los sistemas de evaluación. En el tema 1, los sistemas de evaluación en nuestro país, y en el tema 2, los desafíos de la evaluación a partir de este contexto, precisamente de la complejidad, la incertidumbre en un mundo totalmente cambiante y demandante. Les invito desde ya, entiendo y conozco, ya soy testigo de que son muy responsables en la gestión de su proceso de aprendizaje, pero no está más recordarles que debemos procurar caminar por esta escalera del conocimiento. Para ello debemos revisar los contenidos que están colgados en el aula virtual, tanto los compendios, los materiales complementarios y, por supuesto, cualquier otra fuente de consulta que ustedes crean que es necesaria, con la finalidad de profundizar en los conocimientos y lograr también tener una visión propia y ya fortalecida de estos temas. Cuando hagan la revisión, sea de las fuentes que están en el aula virtual o de las que ustedes consulten de manera autónoma, procuren ir registrando las ideas relevantes para compartirlas luego en clase y también podamos de alguna manera despejar las dudas. Justamente en eso consiste el registro de las dudas interrogantes, poderlas compartir en las clases para atenderlas entre todos. Participar, como siempre, en clases. Me llevé una gran sorpresa en la sustentación de los trabajos prácticos. En definitiva, se encendieron todas las voces y era una sinfonía, una orquesta que todos tenían un matiz y de verdad aprendí mucho. Entonces, les invito esta vez a todos a activar los micrófonos, tomarse el aula y participar cada vez que así ustedes lo sientan. Y por supuesto, también
a los que participaban con frecuencia en el módulo anterior. Y elaborar las actividades propuestas, que para este módulo serán 2 tareas asincrónicas. Tienen que elaborar un decálogo y tienen que desarrollar un proyecto interdisciplinario. El decálogo en la unidad 1, a partir de esta semana, el proyecto interdisciplinario en la semana 3, esto para dosificar de alguna manera las tareas a realizarse. En la semana 2 es un consejo, pero no es un patrón, no es una norma, no tienen que sujetarse estrictamente a estos tiempos. Si ustedes pueden, de alguna manera, revertir estos tiempos, pero siempre anticiparnos con las fechas dadas, mucho mejor. Ustedes son quienes pueden organizar sus tiempos. Tendremos una guía práctica que consiste en redactar una propuesta innovadora. En algunos tiempos, en el pasado, poder detectar qué he hecho yo como docente en algún tiempo durante mi ejercicio laboral y poderla comentar. Tal vez no la percibí en ese momento como una práctica innovadora, pero estoy segura que todos hicieron en algún momento una práctica en el aula que es motivo de redactarla, de dejar una evidencia escrita de ella. Y finalmente tendremos un estudio de caso. Esto será lo que en la ocasión anterior se llamó proyecto áulico, el estudio de caso. Bien, empecemos con los tópicos, con los subtemas de esta semana, de esta primera unidad. Como ya lo mencioné, la unidad se denomina la complejidad y dilema de la enseñanza. Este tema 1, el día de hoy revisaremos los principios y enfoques teóricos que orientan la educación básica, los principios de la educación básica ecuatoriana y los enfoques teóricos de la educación básica. Bien. Antes de invitarles a hacer esta primera actividad que tiene por esta actividad de inicio, que tiene por objetivo disparar o de alguna manera recoger, recabar las percepciones que ustedes tienen acerca de la educación. Con esta pregunta esencial, ¿para qué educamos? ¿Alguna pregunta? Antes de pasarles el link de acceso. Le damos la bienvenida. Máster, una de las preguntas acerca de los que nos manifestaba de las propuestas innovadoras, estos estudios de casos, el decálogo, esa parte la vamos a trabajar con los 5 integrantes del grupo, o Sí. va a ser individual o en pareja, ¿cómo va a ser? Siempre grupal. Ok, listo, muchísimas gracias. Una de las actividades es individual. Ahora no lo recuerdo, pero prometo mañana de alguna manera. Pero la mayoría, proyecto áulico. El proyecto áulico es grupal. El proyecto interdisciplinario debe ser grupal. La guía práctica, como es una experiencia innovadora, podría ser esta o el decálogo. Ya confirmo. Una de las dos. Pero proyecto interdisciplinario y estudio de caso grupal. Máster, el decálogo es individual. Perdón, ingeniero. El decálogo es individual. Ya entonces. Muchas gracias. Sí, estaba entre esas dos. Gracias. Bien. Ahora sí les he dejado el enlace en el chat de la clase para que ustedes puedan responder a esta pregunta esencial. ¿Para qué educamos? Muy bien, para una calidad de vida, para ser feliz. ¿Para qué educamos? Para mejorar nuestras vidas. ¿Qué aspiramos con la educación que damos en las escuelas? Recuerden que en definitiva lo que hacemos en el aula tiene una repercusión en la sociedad.
lo que hoy cultivamos en las aulas, cosecharemos mañana. Y por eso es que hay esta invitación abierta a que ustedes den lo mejor de sí y propicien espacios de diálogo, espacios de debate, donde se puedan de alguna manera ejercer el derecho a proponer alternativas y soluciones a los distintos problemas que los niños, niñas, adolescentes, que nuestros estudiantes se sientan con la responsabilidad moral, ética, social de contribuir desde sus iniciativas, desde sus individualidades, a la transformación de la sociedad. Hoy es el momento, hoy que las futuras generaciones, tenemos el futuro de la sociedad en nuestras manos. Muy bien. Yo comparto también este criterio de que el principal desafío que tenemos o la principal misión que tenemos en las aulas es formar seres humanos, volvernos a humanizar, volvernos a encontrar como seres sensibles, como seres capaces de ayudar y propiciar el bienestar de los demás. Muy bien, ya tenemos algunas ideas en pantalla, solamente han ingresado 33 personas de 77 asistentes. Recuerden que es un espacio colaborativo que mientras más personas participan, tenemos una percepción más completa de esta parte de la realidad. Porque acá estamos en maestrantes, una docente, y que no tenemos tal vez, que somos simplemente una porción de la realidad educativa ecuatoriana. Que sí, tenemos muchas semejanzas, muchos similes con la educación latinoamericana. Pero que tenemos que unir todas nuestras voces y experiencias para encontrarnos y dar una respuesta efectiva que le sirva a la humanidad. Bien, entonces tenemos que para ser participativos, a crecer como humanos, fortalecer capacidades para el crecimiento profesional, para transformar vidas, para tener una sociedad justa y equitativa. Han hecho mención también a estos valores del perfil de salida del bachiller ecuatoriano. Voy a abrir un minuto para el debate para que ustedes puedan también ampliar la perspectiva que tienen sobre cuál es su misión en las aulas. 1 o 2 personas que participen y continuamos. Si me ayudan, por favor. Silvia, le escuchamos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, mi querida máster. Bueno, dándole la bienvenida pues a este nuevo módulo 2. Vamos a seguir adelante con los demás compañeros. Respecto a lo que usted acaba de decir, pues no, aquí a los compañeros maestrantes. ¿Para qué educamos, no? Bueno, en sí podría decir yo como persona que estoy vinculada dentro de la parte educativa. Yo educo desde un niño, ¿no? Desde la parte inicial del nivel 1, nivel 2 o preparatoria. Desde ahí nosotros estamos sembrando, poniendo una semilla para de esa manera en un futuro crear unos excelentes profesionales. Y bueno, y ser un mundo mejor, de actitudes con C y actitudes con P, porque de esa manera pues nosotros podemos desempeñarnos como profesionales en el campo C educativo o en el campo de la ingeniería, en el campo social, ¿no?
nosotros podemos actuar de una mejor forma siempre y cuando actuando con empatía hacia las personas, ¿no? Por eso educamos, porque tenemos esa vocación de servir, la vocación de educar, de enseñar todo el conocimiento que uno sabe, que ha aprendido de otros docentes, de otros profesores que nos han inculcado primeramente los valores y después el conocimiento. Van agarrados de la mano, pero primeramente el valor y después el conocimiento. Gracias. Perdón, estaba hablando sin el micrófono activado. Doctor Augusto, le escuchamos. Muy buenas tardes, Máster. ¿Para qué educamos? Es una pregunta que verdaderamente nos lleva a una reflexión muy profunda. Y yo creo que el fundamento en el que radica es que buscamos ser responsables desde el punto de vista de construir un futuro mejor, sentando las bases en el hoy, en el presente, entendiendo que el pasado nos ha dado las lecciones acerca de cómo ha venido desarrollándose el hombre, en el contexto general hombre y mujer, en el desarrollo propio de sus culturas y sociedades. Vemos de que la educación para muchos es un sinónimo de grandeza, que ennoblece y enaltece a las personas. Un símbolo que verdaderamente transforma, como muchos han puesto, y que también, como decía la compañera anterior, es necesario para servir. ¿Por qué educamos? Para servir, para transformar vidas, para generar un contexto nuevo de desarrollo. Porque un país sin cultura, sin educación, es un país que vive en la ignorancia y en el atropello de todo el mundo. Debemos cambiar esto. Hace pocos días vimos el contexto de las manifestaciones, donde muchos compañeros que por falta de cultura, de preparación, de educación, solamente se suman a voces no encontradas en una necesidad y se cae en una situación que puede parecer polémica, pero no es un espacio para polemizar sobre ello, sino para entender que necesitamos prepararnos, necesitamos educarnos aún nosotros mismos. Esa es mi reflexión, doctora. Muy bien. Veamos. Silvia ya participó, ¿verdad? Ya había alzado su manito. No, yo Ya. soy Silvia Machado, doctora. Machado. Buenas tardes. Mil Bien, disculpas. doctora. Doctora, yo creo que los maestros educamos para que los niños sean personas libres y capaces y ellos puedan tener una mejor calidad de vida y puedan salir del desconocimiento y puedan ser libres de la ignorancia, como decía el compañero que me antecedió la palabra. Ellos puedan discernir y tener la capacidad de poder vivir en una sociedad justa. Ellos puedan reclamar sus propios derechos, no sean personas pasivas, donde puedan ellos reflexionar y poder reclamar sus derechos. Yo creo que en las escuelas, en las instituciones educativas, los maestros somos los responsables de crear personas críticas, personas que reclamen sus derechos, crear personas de bien y puedan servir de esta manera a la sociedad. Gracias, doctora. Muy bien. Qué potentes sus criterios. A ver, les comento que estaba pensando Rosa Tomalá. Buenas tardes, máster. Buenas tardes, compañeros. Bueno, sí, en este caso yo tengo la certeza de que nuestra labor es muy importante porque nosotros creamos a los ingenieros, creamos a los arquitectos, somos la base fundamental para cada una de las profesiones. Nuestro trabajo es una labor muy noble, como dijo el compañero anterior, porque en nosotros está el formar, el poder crear estudiantes o personas que sean capaces de servir a nuestra sociedad, ¿verdad? De darles valores. En este caso yo siempre trato de conversar con los padres y siempre les indico que la labor del maestro siempre se va a ver de la mejor manera con el trabajo en conjunto de los padres. Un padre colaborador
que siempre esté al tanto de su niño, el trabajo de nosotros se va a reflejar mejor. Siempre les digo eso, porque a veces hay mamitas que me escriben, que entonces yo las felicito. Cuando ellas están allí, están preocupadas, yo le digo, ¿sabe qué? Mi trabajo se va a reflejar siempre con su colaboración, con su preocupación. Entonces sí, yo también tengo esto de que, pienso esto, de que siempre un trabajo también se va a reflejar porque se trabaja en conjunto con los padres de familia también. Nada más, Máster. Muchas gracias por permitirme la palabra. A ustedes por participar. Quiero compartirles una experiencia. En definitiva, cuando abrimos un diálogo, un debate, un espacio de reflexión en el aula, no perdemos el tiempo. Estamos ganando, porque cada uno de ustedes, cada uno de los estudiantes en las respectivas aulas tiene una experiencia particular que puede potenciar, que puede enriquecer la perspectiva que tenemos de una realidad reducida ante nuestras propias experiencias y ante nuestras propias percepciones. Entonces, promovemos siempre el diálogo en las aulas y con esta concepción de que es tiempo ganado. En definitiva, yo estoy pensando, quiero avanzar y veo que me van sumando manitos y manitos. Y no me quiero privar del privilegio de escucharlos, pero les voy a pedir que hasta ahora la última participante sea la colega Yané y luego continuamos. Ya habrán también otros temas que debatir. Muy bien, Máster Bellita, buenas tardes con todos mis compañeros. Bueno, yo digo que educamos para hacer personas libres. Los docentes somos el pilar fundamental de la sociedad, ya que mejoramos la calidad de vida, tanto en conocimiento como en la vida práctica también. Y para eso tenemos que formar seres humanos participativos en la sociedad, para que ellos también reclamen sus derechos, ya que todos tenemos nosotros derecho a tener un crecimiento profesional para aspirar cada vez a ser mejores personas. Muchas gracias. En definitiva, existe un consenso colectivo de qué es lo que queremos en las aulas, qué queremos para nuestras futuras generaciones, qué aspiramos con nuestro trabajo. Ahora, a partir de la revisión de este tema, vamos a poder de alguna manera conciliar y recoger los aportes, los postulados de todos esos autores que de una u otra manera han hecho significativos aportes a los sistemas educativos del mundo, no solamente del Ecuador. Será a través de un espacio de reflexión donde podamos nosotros de alguna manera contrastar y comparar qué es lo bueno, qué es lo positivo y qué es lo negativo, para escoger lo mejor que nos brindan cada uno de estos autores, porque responden a realidades, a épocas diferentes, pero siempre estuvo marcado por la mejor intención. Ya vamos a verlos a cada uno de ellos. Son muchos los autores, así que no terminaríamos jamás de revisarlos a todos aquellos precursores que de alguna manera han apostado desde su experiencia, desde el conocimiento, desde sus mejores intenciones a los sistemas educativos. Hoy revisaremos algunos de ellos. Seguramente nos quedaremos con el deseo de haber querido escuchar o de conocer de algún otro, pero ya vendrán momentos posteriores, nuevas oportunidades a lo largo de esta misma maestría para que ustedes puedan seguir conociéndolos de cerca. Estos autores de alguna forma han contribuido a que se creen fundamentos, a que existan fundamentos para los procesos de enseñanza-aprendizaje y también algunos enfoques educativos. Asimismo, la misma Constitución de la República del Ecuador y las constituciones, las cartas magnas de otros países recogen estas voces, estos pensamientos de autores para elaborar los principios,
los fines de la educación en sus respectivos contextos sociales. Recordemos siempre que la educación no es una parte fragmentada y separada de la realidad social. Por lo tanto, recoge los aportes de psicólogos, de sociólogos, de antropólogos, de pedagogos que se han interesado en el cómo, qué y para qué aprende y para qué debería de aprender el ser humano. Justamente los aportes de estos autores son los que nos han dado luces para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. A continuación, veremos algunos de los autores que orientan la educación básica. En la actualidad, tenemos a Piaget. A cada uno de ellos ya los vamos a ir de alguna manera ampliando. ¿Cuáles fueron sus teorías? ¿Cuáles han sido las aportaciones, las contribuciones que han dado para los procesos de enseñanza-aprendizaje? Piaget resalta tal vez con su teoría cognitiva sobre los estadios de desarrollo, en la que encontramos 4 etapas: la sensorio-motriz, la etapa preoperacional, la etapa operacional concreta y la operación formal, que ya revisaremos. Vygotsky, por la fuerza que tiene el lenguaje y el entorno inmediato, precursor o autor de la teoría socioconstructivista, la teoría sociocultural. Stegner, la formación integral, sobre la necesidad de elaborar planes educativos que potencien y que den la oportunidad para que los chicos se formen en mente, espíritu y cuerpo. Recuerden también pues que hay muchas vertientes filosóficas que aportan y de alguna manera crean una concepción en estos autores. Por eso también sobresaltan algunas visiones incluso espirituales, porque el ser humano, no soy religiosa por las dudas, por supuesto que creo en un Dios, pero no profeso ninguna religión en particular. Sin embargo, el hombre también tiene que ser entendido como una trinidad. Bien, entonces formamos para la comunicación y el uso adecuado del lenguaje y del metalenguaje, y de acuerdo a Freire, también la lectura crítica del mundo y el compromiso de cambiar y transformar la sociedad. Si ustedes se pueden dar cuenta en estas fechas, hay un hilo que de alguna manera les acerca a ellos en un contexto. Me gustaría que se fijen mucho en las fechas, por ejemplo, ¿no? De estos autores. Un minuto para que ustedes puedan tener una primera reflexión. Bien. Veamos a Piaget. Piaget nos habla justamente de muchas otras teorías que también nos vamos a dar el tiempo de abordarlas brevemente, pero pensemos en la necesidad de entender que el desarrollo cognitivo de los chicos debe ser gradual, que tiene unas etapas de desarrollo que se corresponden con su edad. Tal vez por ello también el currículo 2016 está desarrollado por subniveles. Veamos. En la etapa sensorio-motriz que se da de 0 a 2 años, el niño tiene el deseo, tiene la inquietud de conocer al mundo a través de los sentidos. Por ejemplo, cuando es necesario que el niño amamante para que el niño experimente con el seno materno, pero luego lo hace con otros objetos que procura conocerlos a través de este órgano sensitivo también, como es la boca. Entonces, si alguien le acerca y le da un dedito, el niño
lógico, lo va a llevar hasta su boca. Hay algunos reflejos, algunos actos que son simplemente reflejos. Luego ya empieza a tener una coordinación visomotora. Por eso también debemos estar muy atentos a cuál es el comportamiento que manifiestan los niños, incluso en sus primeros 6 meses de vida, porque el autismo también se lo podría identificar, porque un niño desde que nace ya es capaz de seguir, a pesar de no tener una experiencia sensitiva en cuanto a la discriminación, ya conoce la voz de la mamá, le sigue el movimiento de las manos, sigue a los objetos con sus ojitos. Tal vez tenga la intención de agarrar, pero no logre coordinar ojo y mano. Eso a que le llamamos visomotor. Pero lo va intentando y va de alguna manera logrando avanzar a niveles posteriores dentro de esta misma etapa, que es la etapa sensorio-motriz. Por ello, miren que incluso las empresas, no solamente en educación lo tienen en presente, las empresas venden juguetes, ustedes deben haber ido, por ejemplo, no voy a hacerle propaganda a ninguna empresa, por supuesto, pero a cualquier tienda de juguetes. Y lo primero que vamos a ver es en las etiquetas, en los cartones, en las leyendas, a ver para qué edad es. Porque lógico, no vamos a comprar un juguete que no le va a aportar al desarrollo cognitivo, al desarrollo del aprendizaje, que no va a ser una experiencia significativa porque no le van a encontrar sentido. Sin embargo, ya vamos a ver que no necesariamente debemos regirnos estrictamente a estos estadios de desarrollo, porque hay otras teorías que lo debaten. Entonces, tenemos oportunidad, entiendo yo que en la etapa de 0 a 2 años no se ha escolarizado al niño, pero sin embargo, alguno de ustedes debe haber tenido esta experiencia del maternal y la estimulación temprana, por ejemplo. Los niños deben experimentar a través de los sentidos, deben tocar, palpar, jugar con arena, jugar con arcilla, tal vez amasar, deben tener estas experiencias específicas. Acá, uno de los mejores avances que realizan los niños en la etapa sensorio-motriz es el hecho de saber que las cosas permanecen a pesar de que no se vean. Inicialmente, muy típico de las mamás y de los adultos que juegan con los niños es taparse la carita. No está, sí está, no está, sí está. El niño, si está mamá, sonríe, pero si no está, llora o al menos hace alguna gesticulación de tristeza. Entonces, ya al término de esta edad, de este periodo, los niños ya pueden identificar que así la mami se tape, la mami sigue estando. Entonces, miren, pero lo importante que es interactuar con el niño para poderlo descubrir, para poderlo encaminar y lograr los aprendizajes que necesita para seguir transitando a lo largo de su vida. En la etapa preoperacional, que se da entre los 2 a 7 años, el niño tiene la necesidad también de experimentar de manera con objetos concretos, por supuesto, pero ya empieza el juego simbólico y también un lenguaje egocéntrico. Cree que no está en la capacidad aún de ponerse en el rol y en los zapatos de los demás. Quiere que primen sus pensamientos y sus intereses. Y por lo tanto, no cree en la posibilidad de que los demás piensen igual que ellos. Entonces, tenemos esta etapa preoperacional de 2 a 7 años, pero empiezan los juegos de roles. Ustedes han visto a los niños en esta edad jugar a la tienda, jugar
a mamá y papá, jugar a que son estilistas, a que son doctores, y precisamente también los juegos vienen con esas características. Ya tienen una representación simbólica también de la realidad, es decir, pueden saber que la pelota está allí y que también la puedo dibujar y que la puedo representar con alguna forma. Uno de los avances más importantes de esto es, por ejemplo, el hecho de la conservación, es decir, los niños ya pueden distinguir y algunos de los ejemplos que más sobresalen es el hecho de que un niño sabe que luego de tener 2 cantidades de agua en 2 vasos con el mismo ancho, siguen conservando la misma proporción independientemente de que si esa agua es trasladada a un vaso más largo, porque el volumen aparentemente aumentaría. Entonces los niños ya saben, o si damos 2 trozos de plastilina partidos por la mitad y luego alargamos uno de ellos, los niños van a saber que a pesar de que este está más alargado, sigue teniendo el mismo volumen, la misma cantidad que tenía inicialmente, lo que no ocurriría tal vez a los 2 años, tal vez, pero recordemos que tenemos características individuales, que Piaget tuvo la mejor intención estudiando este desarrollo evolutivo, pero que aparecen otros autores que nos ayudan también a tener una visión más total, más integral del desarrollo del aprendizaje y del desarrollo cognitivo del ser humano. Así que no lo podemos reducir a una sola teoría, a un solo tiempo. Educación requiere, amerita una mirada interdisciplinaria. Tenemos también esta etapa de operaciones concretas de 7 a 11 años. Los chicos ya pueden de alguna manera hacer seriaciones y ustedes, generalmente los docentes, realizamos estas seriaciones en cuanto a objetos, en cuanto a conjuntos, en cuanto a números, 1, 3, 6. Los niños ya están en la capacidad de clasificar y de utilizar esta información. Y se están preparando, pero están en una etapa de operaciones concretas. Y miren la importancia de enseñar de alguna manera nosotros, tener presente estos aportes. Inmediatamente hay una destreza que la traigo siempre a estos espacios. Esto de leer, escribir y representar series numéricas. Pero no hacemos transitar que los chicos puedan operar tal vez desde lo sensorial, desde lo concreto, que puedan manipular, tal vez con bloques que representen unidades, dienes, que representen unidades, decenas, centenas. Que los niños tengan la oportunidad con bolillas, con canicas, con ábacos, con lo que tengan, con el recurso que ustedes prefieran, pero a lograr que ellos experimenten en cuanto a lo concreto. Luego podrían pasar a la etapa gráfica, donde el niño ya no cuenta unidades, ahora las dibuja. Entonces, 5 unidades y hacen 4 cuadritos. Una decena y hacen una tirita dividida en 10 cuadritos. Luego de eso, de pasar de la etapa concreta a la etapa gráfica, podríamos pasar a la etapa simbólica, a la etapa abstracta, porque nosotros tenemos por costumbre dibujar con palabras y pretendemos o a nuestro criterio creemos que lo hemos hecho perfecto, que hemos dibujado fielmente la imagen de aquello que queremos trasladar. Y no siempre ocurre así. Si yo me atrevo, y esto que ni siquiera dibujándolo lo haría perfectamente de paso porque no tengo
desarrollada la habilidad, pero si yo lo dibujara a un perro en palabras, el niño podría, si no tiene esa experiencia, si no ha conocido, o si a la inversa, si yo estoy dibujando un caballo, porque son más comunes los perros, en palabras, y estoy tratando de recrear esa imagen mental, el niño tal vez esté imaginando un perro. Entonces, pensemos en cuánto daño podríamos ocasionar con simplemente saltarnos esta etapa e ir directamente a lo abstracto. Entonces, bueno, estas serían las características en las etapas operaciones concretas de 7 a 11 años. La recomendación sería entonces lograr que los chicos tengan las oportunidades necesarias para experimentar con el aprendizaje. Y luego tenemos las operaciones formales de 11 años en adelante. Ya los chicos ya tienen un pensamiento abstracto, simbólico, ya pueden imaginar, ya pueden crear, ya pueden analizar, tener hipótesis, conjeturas, independientemente de que el objeto esté o no esté a su vista. Bien, ¿qué más les iba a indicar? Bueno, entonces, Piaget también tiene esta teoría. No sé si desean participar, comentar algo hasta ahora. Luego hablamos de estos procesos también, de cómo para Piaget el sujeto adquiere, almacena, interpreta, almacena la información para utilizar en momentos posteriores, a los que se conoce como el proceso de adaptación, con esto que conocemos como esquema, asimilación, adaptación, equilibrio y desequilibrio. Que lo vamos a ver también como en el enfoque cognitivista. ¿Hasta allí algún comentario? ¿Algo en lo que discrepen conmigo? ¿Algo en lo que hayamos coincidido o desde su experiencia? ¿Sucede? ¿No sucede? Ana, le escuchamos. Sí, buenas tardes. Sí, como podemos ver hasta ahí, sí, como vemos, cada niño tiene su proceso y es ahí cuando él en cada proceso va adquiriendo o desarrollando las destrezas que él desea desarrollar. Entonces, esta etapa, ya que cada una va formando o es parte de la vida de este niño que va poco a poco desarrollándose a través de cada día. Entonces, por eso debemos ser muy prudentes o debemos percatarnos mucho en el desarrollo de cada niño, porque es ahí donde nosotros estamos formando y creando la vida de este ser humano. Gracias. A usted, Ana. ¿Alguien más me alzó la manito? Jessica. Muy buenas noches, Máster. Sí, considero que es muy importante respetar la etapa en la que están los niños para que realicen las actividades, porque tenemos el proceso, el primer proceso de 0 a 2 años, donde ellos están explorando si es suave, es duro, es un color llamativo, tocando, buscando, y eso les ayuda muchísimo a ellos muchas veces como madres. No hablamos como docentes, sino como madres. Dejamos, no en el piso, que no toque porque está sucio, porque esto, y a veces no dejamos que ellos exploren completamente esto, y cuando llegan a la etapa, ya pasado los 2 años, a la etapa de inicial, como usted mencionaba, ya con el crayón, con la plastilina, con esas cosas, algunos niños se rehúsan a utilizarlas por el mero hecho en que la plastilina tienen que ellos obviamente tocarla y se hace pegajosa y tiene otra forma. A algunos les gusta, a algunos sí les llama la atención, pero también hay niños en los que no, como no pasaron esa etapa dentro de casa, como su mamá o sus padres no les dejaron que ellos exploren eso,
A ellos les produce incluso el trabajo en el TINI, que es netamente la investigación, que ellos vayan viendo, miren cómo vamos sembrando, no quieren tocar, tienen miedo a los animalitos, tienen miedo a que eso, no porque te pica, cuidado porque tiene, hay otros en cambio que tienen otro ese, y ese proceso debemos respetar y enseñar también como docentes a que ellos vayan creciendo, vayan explorando, lo hagan de la mejor manera, claro, dentro de todo el cuidado, pero me parece muy importante respetar cada etapa, es muy importante para que los niños vayan creciendo, pero empezando desde los 0 a los 2 años, para que ellos vayan creciendo y vayan aumentando el grado de dificultad y vayan aumentando su conocimiento. Muchas gracias. A ustedes. Miren que el ser humano está en constante transformación desde la gestación, ¿no? Hay teorías que sostienen que el hablarle al niño en el vientre materno, el poderlo acariciar, el poder escuchar música, les va relajando y les va generando una mejor actitud ante la vida. Bien, entonces, como podemos ver, Piaget nos deja grandes aportes y, por supuesto, ya vamos a seguir profundizando en algunos de ellos. Veamos a Vygotsky, contemporáneo de Vygotsky, pero tiene una muerte joven, ¿no? Algunas de sus teorías quedaron inconclusas, me imagino. Bien, entonces Vygotsky sostiene que el aprendizaje también es sociocultural, que los niños a través de esta mediación cultural, que pueden ser instrumentales, como por ejemplo los objetos, los libros y otros mediadores sociales, como podrían ser sus padres, sus docentes, podrían construirse andamios para ayudarlos a seguir avanzando en su aprendizaje. Entonces Vygotsky le da mucha fuerza, no solamente a este desarrollo evolutivo, de alguna manera genético que tenemos las personas, sino también le da mayor fuerza a la interacción social y cómo el estudiante es capaz de aprender cuando tiene un entorno sociocultural muy nutrido, muy potente. Entonces, pensaríamos, incluso los niños, si llegan a ser usuarios competentes de una lengua escrita, es porque ven a mamá, a papá que están leyendo. Entonces, una de las teorías de Vygotsky, por ejemplo, es la zona de desarrollo próximo, la zona de desarrollo real, que es donde actualmente se encuentre cualquier persona que es capaz de hacer algo, independientemente de que otra persona le esté ayudando. Esa zona, imaginémonos, para poder ilustrar, porque ya y les decía que no soy muy buena dibujando. Bien, imaginémonos entonces que esta es la zona de desarrollo real, lo que es capaz de hacer el niño sin ayuda de nadie. Entonces, voy a poner un ejemplo. El niño es capaz, a los 7 años, la mayoría de los niños, a no ser que tenga una condición motora, es capaz de caminar. Entonces, en ese propósito, a esa edad, podría ser que un niño desee aprender a andar en bicicleta. Entonces, aquí está la zona de desarrollo real. Esto que inicialmente el niño no lo puede hacer solo y necesita de un andamio, necesita de un mediador, de alguien que le apoye en la construcción de ese aprendizaje. Entonces, a esto es lo que se denomina zona de desarrollo próximo, cuando el niño requiere ayuda, cuando es capaz de hacer algo, pero con la ayuda de alguien. Entonces, una vez que ya tuvo esta mediación social, es capaz de aprender a andar en bicicleta solo y llega a su zona de desarrollo potencial. Entonces, vemos también la teoría de Vygotsky en cuanto a la zona de desarrollo próximo, con tres momentos o con 3 etapas: la zona de desarrollo real,
la zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo potencial. Pero esa zona de desarrollo potencial no es permanente y va a depender de cuáles son las mediaciones, los andamios, las ayudas que les provee su entorno para él poder seguir avanzando. Si no, todos nos quedaríamos, por ejemplo, del gateo a caminar o máximo andar en bicicleta, ¿no? Entonces, si este niño tiene quien le ayude, por ejemplo, a manejar una moto o incluso a andar en caballo o cualquier otra situación de a la que él no estaba, que no podía hacerlo solo. Bueno, no siempre. Hay niños también en la zona rural, por ejemplo, que no necesariamente necesitan de un mediador, no necesitan de alguien que les acompañe en ese proceso. Pero sin embargo, hay un espacio del aprender. A ese espacio se le llamaría zona de desarrollo próximo. Otra de las teorías de Vygotsky es esto del lenguaje y pensamiento. Si bien Vygotsky habla de un pensamiento prelingüístico y habla de un habla preintelectual, de una lengua preintelectual. Por ejemplo, cuando un niño llora por reacción a que le hayan hecho un peñisco, por ejemplo. Tal vez, porque recuerden que el habla como tal no la deberíamos considerar solamente en la vocalización y emisión de sonidos con un significado, ¿no? Tenemos grandes ejemplos como el lenguaje de señas, el lenguaje escrito. Entonces, a veces también el niño señala algo, ¿no? Señala algo. No ha desarrollado la oralidad, pero ha desarrollado el pensamiento. Pero esto hasta los 2 años. A pesar de que no da con exactitud en el momento que estas dos operaciones intelectuales de nivel superior, porque esa es otra de las teorías de Vygotsky, se encuentran, no las separa, no las fragmenta. Cree que ambas se complementan mutuamente. Entonces, la persona adquiere mayor lenguaje y va desarrollando el pensamiento a sí mismo. Si adquiere más pensamiento, más experiencias, más cognición, puede trasladarlos al habla. Es decir, se benefician estas dos operaciones intelectuales o procesos superiores de manera mutua. También habla, y lo tienen en el compendio, la teoría del habla, que se da en 3 ámbitos: un habla social, un habla egocéntrica y un habla interna. ¿Cuál sería esta habla social desde la percepción de ustedes? Les escucho. Ivonne Crespo. ¿Cómo está, Magíster? Muy buenas tardes. Yo creería que el primer ámbito mediador social sería la familia. Sería el principal, el medular del ser humano, la familia, porque ahí conocemos, ahí reconocemos, ahí tenemos los valores, ahí iniciamos. Entonces yo creo que todo ser humano, su ámbito inmediato es la familia. Después ya va a la escuela, después ya va de a poco ampliándose su ámbito social. Entonces yo creía que la familia es el principal y el fundamental y del inicio de todo ser humano. Efectivamente. Bien, entonces tenemos esta otra teoría y luego nuevamente retomamos algunos de los aspectos de Vygotsky, ¿no? Algunos de los aportes. El habla social es el espacio de interacción con los demás. Como bien lo dijo Ivonne, este primer mediador social, incluso cuando el niño dialoga con la familia para expresar sus sentimientos, sus emociones o realizar alguna solicitud del entorno, dame agua o cualquier otra situación que genere ese deseo y esa intención de hablar,
pues se constituye en el habla social. Cuando los niños van al parque y empiezan a ser amigos, cuando el niño conversa con algún conocido, está en un habla social. Luego hay un habla egocéntrica. Esta habla egocéntrica le permite regular, de alguna forma de regular y controlar sus emociones y sus pensamientos. Entonces, a mí me gusta, yo quiero, yo desearía, quiero ir al parque. Es una habla que más está direccionada hacia él mismo, a sus deseos, a la satisfacción de sus deseos. Y por supuesto, tenemos también un habla interna. Esta habla interna ya es más razonada, le permite de alguna manera solucionar problemas. Entonces ya es capaz de procesar la información de manera interna, de manera interior, antes de expresarla. Primero hace un pensamiento antes de ejecutar una acción transmitida en un habla. Entonces, de esta manera, ¿no? ¿Por qué se da así? Porque de acuerdo a Vygotsky, cree que todos los aprendizajes o todos estos procesos suceden en primer lugar de manera social y luego a nivel interno. ¿Qué les pareció Vygotsky? ¿Qué pueden aportar? ¿Qué aprendizajes nos deja? ¿De qué forma llevaríamos estos aportes de Vygotsky al aula? ¿Hacemos silencios todos? Silvia. Bueno, según lo que usted estaba explicando, pues, máster, acerca de Vygotsky, ¿no? Dentro de los mediadores instrumentales más los mediadores sociales, claro que ayuda muchísimo siempre y cuando se lo aplique. Bueno, en este caso le cuento. Cuando existe un estudiante, ¿no? Con un bullying dentro del aula, que los otros compañeros vengan y le digan a la compañera que ella es gorda, y bueno, o a su vez la hagan sentir como gorda, aunque no lo es, porque a veces también existe eso. Entonces hay estudiantes que no quieren ir a estudiar por esa misma situación de escuchar a aquellos compañeros que le están diciendo que es gorda. Y por esa situación a veces ellos piensan que no crean un trastorno mental dentro de su mente de aquella persona, pero lo están creando. Además de todo eso, también lo crean, es un temor al no ir a estudiar ya, a no creer que está dentro de una aula donde hay la parte afectiva. Como hablaba usted también acerca de Piaget, ¿no? Dentro del desarrollo cognitivo, pues debemos de tener unos procesos de los cuales el estudiante puede adquirir el conocimiento. Pero en este caso, si existe un bullying, el docente tiene toda la obligación, ¿no? De poner un alto a ese bullying. Y si un padre de familia hace la denuncia respectiva, directamente se dirigiría al DECE para que tomen los correctivos necesarios. Lo hablo porque es manera personal, ¿no? Familiar. Y yo digo, ¿no? Si los estudiantes que son compañeros de mi familiar hacen de esta manera, creo yo que deberían tener constancia la institución a través de sus autoridades y de esa manera poder tener los correctivos necesarios para que esta persona